Este video lo hice con la finalidad de que quede totalmente claro el tema de fotografía. Vamos a recapitular de una forma bastante rápida los temas que ya habíamos visto con anterioridad y le daremos paso o le dedicaré un poco más de tiempo a los temas que quedaron pendientes para que de esta forma ustedes tengan el material necesario y quede totalmente claro las tomas que ustedes generarán en su casa y me tendrán que enviar como trabajo final. Los elementos básicos de la fotografía quedamos que son cuatro. El primero y el más importante de ellos es la luz. Después tenemos lo que nosotros queremos tomar. El fotógrafo y por último la cámara fotográfica. Si alguno de estos elementos por alguna razón no existe o lo emitimos, por consecuencia automáticamente la fotografía no podría llevarse a cabo. Los componentes de una cámara digital, si es una cámara digital profesional, semiprofesional o compacta, vamos a encontrar casi la mayoría de estos componentes de una forma visible. Los vamos a poder visualizar. A diferencia, por ejemplo, de las cámaras que se encuentran dentro de los celulares, estos componentes sí están ahí, sí los podemos de alguna forma encontrar, pero se encuentran integrados. Es la gran diferencia entre un tipo de cámara se le llama microcámara, que sería las cámaras celulares, y una cámara profesional o semiprofesional. El primer punto importante de la fotografía, al cual vamos a revisar y que de alguna forma ya lo repasamos en clase, es el diafragma. Recuerden, el diafragma siempre lo vamos a encontrar con la letra número, perdón, con la letra F, y esta letra nos va a indicar que vamos a utilizar el diafragma como el primer paso. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es parte del objetivo, es parte del lente, es un elemento externo a la cámara y por lo tanto cada vez que nosotros utilicemos un lente diferente vamos a tener diferentes puntos de diafragma. Y el diafragma fue hecho o fue creado muy similar a la respuesta al ojo humano. Si nosotros tenemos un espacio con mucha luz, nuestro ojo humano o nuestro ojo automáticamente cierra la entrada de luz. Si tenemos un espacio con muy poca luz, nuestra entrada de luz va a abrirse. El diafragma funciona muy similar. Si nosotros tenemos espacios con poca luz, tenemos que abrir nuestro diafragma lo más que podamos para que podamos dejar entrar la luz necesaria. Si por consecuencia estamos en un lugar donde hay muchísima luz, por ejemplo, a las 12 del día con el sol totalmente de frente, podríamos cerrar nuestro diafragma totalmente. Estas características nosotros las vamos a ubicar dentro de nuestra cámara o de nuestro celular con números. Y recuerden, entre menor sea el número, más abierto va a ser el diafragma. Entre mayor sea el número, más cerrado va a ser el diafragma, tal y como aparece en la pantalla. Este es un diafragma totalmente abierto, tenemos un f1.4 y este es un diafragma totalmente cerrado con un f22. Es como nosotros vamos a ir encontrando los procesos dentro de nuestra cámara fotográfica. El segundo punto que también ya revisamos es tiempo de exposición y del cual ya no me voy a detener tanto. Únicamente recordarles, si nosotros tenemos una velocidad rápida, tenemos la capacidad de capturar imágenes en movimiento. Si tenemos una velocidad lenta, este movimiento, estas imágenes se van a barrer, se van a salir borrosas. Esto no quiere decir que esté bien o mal tomada la imagen, todo depende de qué es lo que nosotros queremos tomar. Si nosotros estamos haciendo una fotografía, por ejemplo, de alguien corriendo, pues tendríamos que utilizar una velocidad muy rápida para poder capturar el personaje que va a cierta velocidad. Si nosotros queremos tomar una fotografía de noche y ver cómo las luces de los carros se barren por completo, pues tendríamos que utilizar una velocidad muy baja. Estos son los ejemplos, uno de los ejemplos que les ponía en clase. Tenemos de este lado un perrito, el cual tiene una velocidad o está tomada a una velocidad alta. El perrito está totalmente congelado. Y el otro ejemplo aquí está, una velocidad baja, aparece semi congelado el objeto, pero la velocidad de sus manos al aplaudir es lo suficientemente rápida para barrerse. Aquí hay un ejemplo que también igual ya revisamos, que es una fotografía a velocidad alta. Tenemos la capacidad de capturar el agua al caer
en una superficie y un ejemplo en velocidad baja. Después tenemos lo que es la sensibilidad o el ISO. La sensibilidad o el ISO lo que nos va a dar, uno, es calidad y dos, es sensibilidad a la luz. Entre menor sea el ISO, entre menor sea el número del ISO, nos va a dar mayor calidad, pero va a ser menos sensible a la luz. Es decir, vamos a ocupar o un diafragma más abierto o una velocidad más baja. Y si tenemos un ISO bastante amplio, aquí tenemos un ISO 1600, vamos a tener la capacidad de tomar fotografías con poca luz, pero nuestra calidad de imagen va a bajar sustancialmente. En pocas palabras, entre menor sensibilidad, mayor calidad de imagen. Y a mayor sensibilidad o a un ISO más alto, vamos a tener una peor calidad de imagen. Después vamos a tener lo que es la exposición. Y la exposición, en resumidas cuentas, es la unión o la tríada que ya vimos anteriormente. Primero, el diafragma, después vamos a tener la velocidad y después el ISO. Y recuerden que ya les había comentado que para cualquier fotografía tendrán que sacrificar alguna de las tres. Es complicado que siempre tengan un punto en el cual los tres van a ser perfectos. ¿A qué me refiero? Si ustedes quieren tomar una foto de noche, va a ser muy complicado que puedan utilizar una velocidad rápida, un ISO bajo y un diafragma cerrado o un diafragma medio. Por lo tanto, van a tener que sacrificar alguno de los tres para que su fotografía pueda salir bien. Y en estos, ya llegando a la exposición, es cuando ustedes tienen que empezar a pensar qué es lo que van a tener que modificar para que su fotografía salga de una forma correcta. Si tienen que modificar ISO, tienen que modificar velocidad o tienen que modificar diafragma. O pueden modificar dos y mantener una. Yo, por ejemplo, a mí me gusta siempre mantener el ISO 100 porque me va a dar una calidad siempre importante. Y a partir de yo mantener siempre una buena calidad, voy a manejar mi diafragma y voy a manejar mi velocidad. Hay personas que les interesa más que siempre estén congeladas las imágenes, es decir, que siempre tengan una velocidad alta y por lo tanto tendrán que sacrificar ISO o tendrán que sacrificar su diafragma como tal. Entonces, tenemos que para generar una exposición vamos a tener tres términos importantes, lo que es subexpuesta, expuesta y sobreexpuesta. La sobreexpuesta es cuando tenemos mucha luz y coloquialmente se le dice que la fotografía está quemada. La expuesta es cuando la fotografía se encuentra bien tomada, no tenemos blancos totales ni negros totales y hay una mediación de la luz. Y la subexpuesta es cuando nos hace falta luz, nos quedó oscura y por lo tanto tendremos que modificar ciertos parámetros. La parte que se encuentra aquí nos va a dar nuestra guía para saber si nos hace falta o nos sobra luz. Por ejemplo, cuando está subexpuesta nos va a aparecer esta rayita que se encuentra aquí del lado negativo. Cuando está sobreexpuesta nos aparecerá del lado positivo. Y por lo tanto tendremos que modificar ciertos parámetros para que nos aparezca en medio. Que quiere decir que nuestra cámara nos está dando una luz medianamente buena para tomar la fotografía. ¿Qué tendríamos que hacer si, por ejemplo, nuestra fotografía está subexpuesta? Pues o subimos ISO, o abrimos diafragma, o bajamos la velocidad. Y si está sobreexpuesta es bajar ISO, cerrar nuestro diafragma o subir velocidad. Son las tres opciones que podemos ir haciendo en cuanto a los tipos de fotografía que vamos utilizando. Hay que tener en cuenta que esto que les estoy diciendo es totalmente subjetivo. Cada uno podría decir, pues es que a mí me gusta más esta fotografía aunque esté sobreexpuesta. Sí, es totalmente correcto, se puede hacer, pero dentro de las reglas normales de la fotografía tendríamos que seguir estos parámetros en un inicio. Una vez que ustedes ya manejen o ya conozcan de buena forma qué hacer en cada uno de las condiciones que se encuentran en su entorno, pues ustedes decidirán si una fotografía se ve mejor de una forma o de otra. El siguiente punto es el enfoque. Aquí me voy a ir muy rápido, el enfoque no tiene tanta ciencia, únicamente es literalmente dejar nítido el objeto que ustedes quieren
que se vea perfectamente, porque una fotografía que no se encuentra bien enfocada en algún objeto no llama la atención. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. Aquí tenemos un enfoque selectivo en la cara. Nos interesa que se vea la cara, aunque las manos no se vean del todo bien nítidas, pero aquí tenemos un enfoque selectivo. Igual de esta parte tenemos piezas de ajedrez o no sé qué sean, y a partir de ese proceso nosotros decidimos en qué parte de nuestro plano se encuentra el enfoque, si en el primer plano, en el segundo plano o en el tercer plano. Y a partir de su enfoque selectivo nosotros le podemos dar cierta vistosidad a las imágenes. Ahora vamos a ver lo que son la composición y leyes de oro. Esto, si no mal recuerdo, también lo alcanzamos a ver de una forma muy rápida, pero vamos a repasarlas rápidamente. La primera y de las más importantes es la regla de los tercios. Casi en todas las cámaras hoy en día, hasta en los celulares, te aparece esta cuadrícula. No es, y muchos la quitamos, yo me puedo unir a esos muchos, la quitamos porque pareciera que nos estorban para poder visualizar nuestra fotografía. Yo les sugiero que las dejen en un inicio. ¿Por qué? Porque es una guía. ¿Qué es lo que nos dice esta regla? Que es incorrecto o no es tan visiblemente estético dejar los objetos principales al centro de la imagen. Por el contrario, tendríamos que ubicarlos en alguno de estos tercios. Tenemos el tercio superior derecho, el tercio inferior derecho, el tercio superior izquierdo o el tercio inferior izquierdo. En estas partes o en estos cruces entre la cuadrícula es donde tenemos que ubicar nuestros objetos o lo que nosotros queremos fotografiar. ¿Por qué? Hay una sencilla razón. Hay muchos teóricos que nos pueden dar información acerca de esto, pero a mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. Si nosotros tomamos una fotografía como esta, donde tenemos un objeto totalmente centrado, parece que no tiene movimiento, no nos cuenta nada, está parado el barco o está parado el velero, y es todo lo que nos dice. Si nosotros nos vamos a esta fotografía, nos está diciendo algo si nosotros la analizamos. O está entrando el velero o está saliendo el velero. Y a partir de eso cumple una de las funciones principales de la fotografía, que es contar una historia. La siguiente es la simetría. La simetría es buscar que nuestra imagen tenga la misma información visual del lado derecho que del lado izquierdo, o por el contrario del lado superior que del lado inferior. Y a partir de eso nosotros tenemos que buscar por naturaleza los objetos que se encuentran en nuestro entorno y que puedan tener similitud de un lado y del otro. Esto para el ojo humano es bastante estético porque por naturaleza buscamos simetría dentro de nuestro entorno para buscar una estética. Aquí tenemos un ejemplo de simetría. Si nosotros partimos exactamente por la mitad la fotografía, podríamos obtener casi la misma información del lado derecho que del lado izquierdo. Y esto automáticamente hace que para el ojo humano sea bastante vistoso o estético el proceso visual. La siguiente regla que vamos a ver es la regla de horizontes. Esta regla de horizontes es bastante sencilla. Si nosotros vamos a tomar una fotografía de paisaje, tenemos que ubicar el horizonte o nuestra guía de donde sale el sol, ya sea tierra, cielo, montañas, etcétera, de una forma horizontal. No podríamos tener una fotografía con un horizonte en forma diagonal, porque eso para esta regla no es lo correcto. Recuerdo, esto es totalmente subjetivo, pero para esta regla tendríamos que generar esto. Si vamos a tomar la fotografía de una playa, pues la línea por la cual corta el mar con el cielo tendría que ser totalmente horizontal. Y de alguna forma tendríamos que dividir nuestro paisaje, si estamos tomando la fotografía de forma vertical, en tres partes: el horizonte superior, el horizonte medio y el horizonte inferior. Y aquí tenemos un ejemplo de cada uno de ellos: una fotografía con horizonte bajo o horizonte inferior, un horizonte superior y un horizonte medio. Ustedes decidirán cuál de las tres pueden tomar o deben tomar para llevar a cabo este ejercicio. El encuadre es bastante sencillo. Pon todo lo que quieras y necesitas dentro de una fotografía. Si tú quieres tomar un perro, no le cortes la cola, no lo mutiles.
Si estás tomando la fotografía de una boda y quieres que salga la novia y el novio, pues tómalos completos. Tómalos sin cortarles una mano, sin cortarles una pata. Si quieres tomar un florero, toma el florero con una buena toma, pero no mutiles ciertas partes importantes. Entonces, esta es regla específica. Una de las que a mí más me gustan, porque es una de las que más se utilizan dentro del cine, es la regla de la mirada. Y es bastante sencilla de entender. Cuando nosotros vamos a tomar una fotografía, ya sea de un animal o de una persona, tenemos que dejar más información en la parte delantera de sus ojos que en la parte trasera. Y aquí está el claro ejemplo. Tenemos a una niña tomada de perfil y tenemos más información en la parte delantera o más espacio en la parte delantera que en la parte trasera. ¿Por qué se hace esto? Porque si nosotros tomamos esta fotografía, le damos un sentido a que delante de los ojos hay algo. Estamos nuevamente contando una historia. Si lo generamos en la parte trasera, estamos simulando que la persona está saliendo de escena. Ya hizo una acción, ya generó algo que nosotros no vimos o no pudimos captar. Por lo tanto, esta regla es lo que hace, contarnos un proceso, contarnos una acción que está generando la persona o el animal dentro de ese momento. Ahora, hasta aquí, perdón, nos encontramos las leyes de oro. Estos son, de alguna forma, las normas que si ustedes siguen de forma correcta, utilizando su exposición, es decir, su diafragma, su ISO y su velocidad de forma correcta, sumándole estas reglas, no deberían tener problema de tomar una buena fotografía. Hasta aquí se podría decir es la fotografía elemental. Si ustedes quieren salir a la calle con una cámara fotográfica y quieren una buena foto, tendrán que cumplir esto. Hasta aquí. Lo que vamos a ver ahora es tipos de tomas específicas. Y normalmente este tipo de tomas se utilizan en modelaje, en cine o en cierto tipo de fotos que tienen que ver más con el marketing. Y que para la materia de ciencias de la comunicación nos van a hacer mucha falta si en algún momento ustedes deciden promocionar algo, generar un video de algo o utilizar una fotografía para hacer estéticamente más visible ciertos productos. Entonces tenemos los planos. Y estos planos, como les decía, son utilizados principalmente en cine, pero también en modelaje y en marketing. Tenemos primero el plano general. Es muy sencillo ubicar los planos porque ya vienen estipulados de dónde a dónde. El plano general es donde vamos a ubicar todo el cuerpo. No le vamos a mochar, no lo vamos a mutilar, no le vamos a quitar absolutamente nada, de pies a cabeza, y normalmente este tipo de fotografía nos van a dar una presentación de algo, una presentación ya sea alguna escena, una presentación de alguna portada de revista, una presentación algún producto, etcétera, etcétera. Después tenemos el plano americano, es uno de los planos más utilizados en el cine y va de las rodillas o de los muslos a la cabeza. Y este tipo de fotografías nos van a dar dos tipos de acciones. Primero, una interacción entre varias personas, una escena antes de un proceso de acción, o bien nos van a postular al personaje como algo muy importante. Entonces, este tipo de fotografía va a ser fuerte, va a ser de relación entre varios personajes o le va a dar la oportunidad de resaltar las características de la persona o del personaje hacia la fotografía. Después tenemos el plano medio. El plano medio va de la cintura a la cabeza. Este tipo de fotografía nosotros la vamos a ubicar principalmente en moda o en revistas. ¿Por qué? Porque normalmente resalta la belleza o trata de resaltar la belleza del modelo, ya sea hombre o sea mujer. Por lo tanto, si nosotros en algún momento abrimos una revista, por ejemplo, de moda o de Cosmopolitan, automáticamente vamos a ver muchas fotografías de esto. ¿Por qué? Porque va a realzar la belleza del modelo y al realzar la belleza del modelo es más fácil poder exhibir el producto que se requiere.
Después tenemos el plano medio corto. El plano medio corto, también conocido como plano de busto, lo vamos a ubicar desde el pecho hasta la cabeza y normalmente este tipo de planos en el cine se utilizan para aislar un personaje, para dar una escena un tanto personal. No hay interacción entre más personajes, por lo tanto lo que te interesa es ubicar la persona o el modelo en algún momento y que a partir de eso te pueda otorgar ciertos sentimientos. Otra de las escenas que son muy utilizadas dentro del cine es el primer plano. Y esta escena es muy utilizada porque te demuestra o te puede otorgar ciertas características emocionales al tú ver perfectamente los rasgos y las emociones que el modelo te está proporcionando. Nosotros la vamos a ubicar o vamos a ubicar este plano desde la cabeza hasta los hombros. Es decir, vamos a cortar con una línea el inicio de los hombros hasta la parte superior de la cabeza. Y como les decía, son escenas bastante fuertes, son escenas bastante emotivas que te demuestran las características de un personaje de cierta escena. El primerísimo plano, esta escena la verdad es que no es tan usada porque es una escena bastante fuerte, es una escena que puede llegar a romper los límites imaginarios de la personalidad. Se utiliza normalmente para escenas muy fuertes, escenas de violencia, escenas donde tiene que ver con películas de miedo, etcétera, etcétera, porque es invadir el espacio personal de una persona o del modelo y por lo tanto se considera como un plano agresivo. Lo vamos a ubicar desde el mentón hasta la frente, normalmente dentro de este plano. Y por último, dentro de los planos vamos a encontrar el plano a detalle. El plano a detalle es muy utilizado para hacer escenas, se le llaman escenas de seguimiento o escenas que pueden llegar a unir a otras escenas. Y estos planos a detalles no tienen que ver únicamente con planos humanos, pueden ser planos de alguna cosa, pueden ser close-ups de algo en específico. La característica principal es que tiene que estar bien enfocado, con buena cantidad de luz y a partir de eso vamos a generar la unión entre, por ejemplo, una escena muy dramática a una escena de nostalgia. Y hasta aquí terminaríamos lo que serían los planos y únicamente como un consejo principal es que si tú vas a tomar a una persona, a un modelo, a un animal, siempre trata que tus ojos estén bien enfocados. Si tú tomas una fotografía de una persona y sus ojos no están enfocados, esta fotografía pierde cierta emotividad o pierde cierta característica que el ojo humano la puede rechazar un poco. Por lo tanto, yo te sugiero que siempre, siempre, siempre los ojos estén bien enfocados. Ahora vámonos con los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Los ángulos los vamos a ubicar o los vamos a resumir cómo es que nosotros vamos a ubicar nuestra cámara para generar una fotografía. El primero de ellos es el ángulo normal. El ángulo normal es ubicar nuestra cámara en paralelo al suelo de una forma totalmente plana y a partir de eso tomar una fotografía. Son las fotografías que nosotros normalmente hacemos. Cuando nosotros agarramos nuestra cámara o agarramos nuestro celular, lo primero que hacemos es ponerlo al frente de nosotros y al ponerlo al frente de nosotros de forma paralela y tomar la fotografía, estamos haciendo un ángulo normal. Todo nos va a aparecer plano, todo nos va a aparecer como si estuviera frente a nosotros la fotografía. El siguiente de ellos es picada, es ubicar la fotografía en la parte superior y de esa forma ubicarla para tomar fotografías en ángulo picado. Este tipo de fotografías se utiliza en cine o se utiliza en marketing para contar algo, para generar una acción, para demostrar que algo están haciendo o algo se está interactuando dentro de la imagen. La siguiente es contrapicado.
Es totalmente a la inversa. Vamos a nosotros bajar la cámara y tomar nuestra fotografía en ángulo hacia el cielo a 45 grados. Y de esta forma vamos a tomar fotografías desde la parte inferior y le vamos a dar otro carácter totalmente diferente. El ángulo nadir es cuando nosotros vamos a postrar nuestra cámara totalmente perpendicular al suelo. Literalmente se van a tener que o acostar o poner la cámara apuntando al cielo como tal. Y de esta forma vamos a tener otra perspectiva que normalmente el ojo humano no está tan acostumbrado a ver. Es como si ustedes se acostaran en un parque y vieran totalmente hacia arriba, y esa es la forma en la cual van a tomar ustedes la cámara. Por último tenemos lo que sería la forma cenital, es totalmente a la inversa. Ustedes van a tomar su fotografía desde la parte superior, imaginándose que quieren tomar la parte más alta de la cabeza, y de esa forma van a tener que tener la cámara viendo totalmente hacia el suelo. Este es una imagen la cual nos muestra de forma clara cuáles son estos tipos de ángulos. El ángulo normal, la cámara está totalmente viendo hacia el frente, como normalmente la utilizamos. El ángulo picado, 45 grados en la parte superior. Cenital, totalmente viendo hacia la cabeza. Contrapicado, 45 grados en la parte inferior. Y nadir, totalmente la cámara postrada en el piso hacia la parte superior. Hasta aquí terminamos el curso de una forma muy breve de fotografía elemental. Habrá muchísimas cosas que probablemente no les he nombrado, pero debido al tiempo y debido a que el tema de fotografía para esta materia no es tan específico, si ustedes siguen de alguna forma los pasos y ponen en práctica lo que hemos visto hasta hoy, no tendrían problema para poder ubicar cada una de las fotografías, de poder saber cómo se tomaron y de alguna forma, ¿por qué no criticar si una fotografía está bien tomada o no está bien tomada? Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí está este perrito. ¿Cómo está hecha la fotografía o cómo está tomada? Primero, está sobreexpuesta o está quemada. ¿Qué tendríamos que hacer para corregir esta fotografía? Pues cerramos diafragma, bajamos ISO o subimos velocidad. Dentro de esta fotografía está ubicado nuestra regla de horizontes. Tenemos un horizonte medio y a partir de este horizonte medio nuestra fotografía se parte en dos. Y podríamos decir que está bien tomada, no tenemos blancos excesivos, no está quemada, ni tenemos un negro profundo en la parte inferior, por lo tanto está bien expuesta. En esta fotografía tenemos una regla de tercios. El molino se encuentra ubicado en el tercio inferior izquierdo. Tenemos una regla de horizontes en el horizonte inferior y podríamos decir que está bien tomada porque aunque aquí arriba se encuentra oscuro, no tenemos un negro absoluto, no está subexpuesta porque nuestro blanco está bien tomado. Está media baja de calidad esta fotografía, pero aquí tenemos regla de la mirada. Es bastante importante, recuerden, cuando ustedes tomen algún humano o algún animal que se encuentra de forma de perfil o semi-perfil, que tenga más información en la parte delantera de sus ojos que en la parte trasera, porque esto nos va a dar opción a crear una historia. Otra con muy mala calidad, tenemos podría ser regla de horizontes, tenemos un horizonte medio, y lo más importante de esta fotografía es la regla de la simetría. Si nosotros cortamos por la mitad la fotografía, podríamos tener casi la misma información en la parte superior que en la parte inferior. Espero que con esto haya quedado claro. De cualquier manera, si alguien tiene alguna duda puntual acerca de las tomas que tienen que hacer, me pueden enviar un mensaje sin ningún problema, y cualquier cosa que ustedes pueden llegar a descubrir dentro de la toma de sus fotografías, por favor también háganmela saber. Muchas gracias, chicos, y muy buena tarde. Y recuerden, estas no son vacaciones, también hay que seguir trabajando. Saludos.